Arval, líderes en la movilidad del futuro, les ofrece este espacio. Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz. Sostenibilidad, ese es nuestro objetivo. Y saben que la mujer se ha convertido por fin en un poderoso motor de transformación en las empresas en esta dirección. Pues en esta serie de programas vamos a conocer a quienes son ejemplos inspiradores y qué están haciendo en sus distintos ámbitos de responsabilidad. El desafío ESG nos exige tomar decisiones comprometidas y correctas que van a impactar en nuestro futuro y que ya están afectando y cambiando nuestro presente. Hablamos de la sostenibilidad no solo como un objetivo de lograr un mundo mejor para todos, sino un mundo mejor que el que tenemos, claro, sino también en clave de supervivencia, en muchos casos. Bueno, ¿quiénes nos acompañan en este programa especial hoy en Capital Radio? Está con nosotros Iria Calviño. Ella es, no es la primera vez que está aquí con nosotros hablando de estos temas y de otros. Es socio responsable del Departamento de Regulatorio y Medio Ambiente de Herbert Smith Freehills. ¿Cómo estás, Iria? Bienvenida. Buenos días. Pues encantada de estar aquí de nuevo, como siempre, un placer. Un placer recibirte. También nos acompaña Silvia García Castaño, es directora general de Inversiones y Productos de Tresis, además de socia fundadora y vicepresidente de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. Bienvenida, Silvia, un placer. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Estamos muy bien acompañados por Manuel Orejas, es responsable de Marketing y Desarrollo de Negocios de Arval, la filial de movilidad inteligente del grupo BNP Paribas. ¿Cómo estás, Manuel? Hola a todos, encantado de estar aquí también. ¿Dispuesto a responder al desafío que nos planteamos? Hombre, sostenibilidad, Arval y Grupo BNP, yo creo que no puedo estar más contento. Ahí estamos hablando de valores compartidos en el comienzo de este programa. Sí que me gustaría, para saber exactamente que estamos hablando de las mismas cosas, definirlas, porque nos ayuda, ¿no?, a ser más precisos. Así que, Iria, tú que estás en el mundo jurídico, ¿puedes ayudarnos a definir, cuando hablamos de criterios ESG que están, esperemos que algo más que de moda, ¿de qué hablamos exactamente? Pues encantada. Comparto que por supuesto que están algo más que de moda. Los criterios ESG pues se conocen como los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Entendemos los criterios ambientales como todos aquellos que tienen un impacto en recursos. Entendemos aquellos criterios sociales como aquellos aspectos en los que entra el análisis de cómo opera con su entorno una compañía, por ejemplo, y luego los criterios de buen gobierno y criterios de gobernanza que están muy de moda en estos momentos, tienen mucho que ver con el liderazgo de una empresa, con sus políticas internas, con la gestión responsable y sostenible de sus recursos, empleados, etcétera, etcétera. Esos son los tres criterios que se definen como ESG. Muy bien definidos. Ahora ya sabemos con más concreción de qué estamos hablando, sobre qué, en qué contexto lo hacemos. Y si lo hablamos en términos de inversión, puesto que aquí está con nosotros Silvia, Tresis es una de las grandes referencias precisamente en el mundo de la inversión financiera. Si hablamos de inversión sostenible, ¿de qué hablamos, Silvia? Bueno, la inversión sostenible consiste en integrar los criterios que acaba de comentar Iria a lo que son las inversiones financieras. Venimos del mundo tradicional, donde lo que hemos primado son criterios de rentabilidad cuando seleccionamos las compañías, y llevamos muchos años cambiando de opinión y pensando que estos criterios impactan positivamente en la rentabilidad de las compañías y, por tanto, en la rentabilidad de las inversiones. Por ello, hay varios estilos dentro de lo que son las inversiones en función de cuánto impactes o primes estos criterios, quizá no financieros, sobre lo que son los criterios puramente económicos o de valoración de compañía históricos. Podemos diferenciar 4 estilos en cuanto a las inversiones. Por un lado, y comenzamos un poco la historia hace 20 años con criterios de exclusión, es decir,
sacar de nuestros universos a determinados tipos de compañías, y poco a poco hemos ido avanzando hacia criterios best in class, quiere decir primar aquellas compañías que tienen mejor nota en sostenibilidad. Los mejores de la clase. Eso es, los mejores de la clase, es decir, bueno, pues dentro de cada sector quedarnos con aquellas compañías que impactan más en medio ambiente, y estamos dando un paso más allá. Ya queremos pensar que nosotros como inversores queremos impactar en criterios de planeta, de personas y de economía sostenible, y existe una tendencia cada vez más creciente a inversiones de impacto, que son aquellas que priman los objetivos no financieros sobre los financieros. Y también existe una nueva categoría muy ligada a las tendencias cuando hablamos de temáticas específicas ligadas a sostenibilidad. Qué bien explicado, Silvia. En una empresa como es Arval, que provee movilidad sostenible, además lo lleva a gala, ¿cómo se define esto, Manuel, en el interior de la compañía como valor propio de la sostenibilidad? ¿Qué es para que los empleados y sobre todo los observadores y los clientes lo entiendan? ¿Cómo defines sostenibilidad? A ver, yo más que definir sostenibilidad, definiría cuál es nuestra mentalidad, ¿vale? Nuestra mentalidad es una mentalidad de ayuda. Nosotros somos una empresa de movilidad, pero al final somos una empresa de servicios, ¿no? Y servicios viene de servir. Es verdad. Y hay gente que se le olvida, ¿no? Entonces nosotros estamos al servicio tanto de nuestros clientes como consideramos que del planeta, del mundo y de las ciudades, y sabemos que la movilidad está muy impactada por la sostenibilidad. Hay muchas noticias, ¿no?, de emisiones, del aire que respiramos y demás. Y entonces nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a hacer una transición lo más sostenible posible, a tener una movilidad ecológica, una movilidad sin emisiones y una transición racional hacia este camino, ¿no? Independientemente de nuestros motivos internos y de lo que hacemos de sostenibilidad internamente y predicamos con el ejemplo porque no hay otra forma de hacerlo, consideramos que estamos aquí para ayudar a nuestros clientes a esa transición. Iria, ¿qué beneficia a una empresa, a una compañía, apostar por criterios ESG? Bueno, me gustaría recalcar una cosa al principio de todo. Antes que beneficiar, que sin duda beneficia, yo creo que es necesario que una empresa apueste por criterios ESG. Y voy a poner un ejemplo, sé que al final es controvertido, pero al final me he despertado esta mañana en prensa viendo pues cómo cae Iberdrola en bolsa o cómo un índice ESG, como puede ser Sustainalytics, muy muy conocido, anuncia que ya está analizando cuál es el desempeño ESG de Iberdrola simplemente por esta imputación. Bueno, simplemente no, pero que por la imputación del presidente, sí. Y está analizando específicamente cuál es el desempeño ESG. O sea, es una necesidad de las empresas tener, y eso no quiere decir nada, o sea, pueden tener un estilo de buena gobernanza buenísimo y se podrá demostrar ahora, pero simplemente que ya lo están analizando y a lo mejor obtienen un 10, pero es cierto que es una necesidad para cualquier empresa que está operando en entornos como es el actual, que ha cambiado muchísimo, el interiorizar a nivel estratégico todos los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Es un buen ejemplo, la gestión del riesgo. Claro, y eso es una necesidad. Y entonces, ahora nos vamos con los beneficios. Se ha visto, por ejemplo, muchísimo en COVID y seguro que Silvia lo cuenta después. O sea, al final, ¿cuáles han sido las empresas más resilientes? Las que mejor se han comportado en impactos pues tan inciertos como puede ser con COVID. Aquellas que tenían criterios de sostenibilidad muy bien implantados. Entonces, al final, ¿qué beneficios tiene? Pues desde luego, a largo plazo y a medio plazo, incluso cuando te ves con shocks y crisis tan grandes, supervivencia. Eso para empezar. Claro. Y a partir de ahí ya te empiezas a tener unos retornos positivos que desde luego hacen que cualquier inversor, cualquier accionista y el entorno social en el que se mueve lo valoren muy positivamente. O sea que yo beneficios todos y además es que creo que es una necesidad hoy en día, la verdad. Sí, está muy claro. Los ejemplos elegidos hablan por sí mismos. La verdad es que, Silvia, hemos hablado también muchas veces, y aquí en Capital Radio lo hacemos continuamente, de la perspectiva como inversores, como la inversión de impacto nos permite, además ya de buscar rentabilidad,
con nuestros ahorros y con la inversión lograr cambios, ¿no? Que se produzcan cambios en la sociedad. En Europa tenemos ya un nuevo reglamento que ha entrado en vigor hace no tanto tiempo sobre la divulgación de información no financiera. Y parece que ya era necesario, ¿no? Porque, claro, lo presentamos todo muy bonito, pero siempre tenemos la sospecha de que alguien puede estar, como se dice en inglés, ¿no? Greenwashing, ¿no? Aprovechando que puede utilizar las palabras libremente para mostrar algo que no es. Así que hay que verificar que quien utiliza las palabras efectivamente no es solo una utilización, es un compromiso, es una realidad. Y en inversión esto es imprescindible. Esto es imprescindible. Eso supone dedicar recursos, tener las capacidades suficientes como para abordar este tipo de necesidades. Se necesitan equipos con otras capacidades diferentes y se necesita tener toda la compañía enfocada a este tipo de cuestiones. Para eso ha venido el reglamento que nos va a ayudar, es decir, a dar un marco, porque efectivamente la manera en la que cada entidad interpreta estos criterios es diferente y no hay una homogeneidad, puede dar lugar a confusión también al inversor, y el hecho de al menos empezar por categorizar en función de artículos lo que son los fondos de inversión, aunque después veamos cómo se desarrolla todo, pues nos da un marco donde vamos a saber dónde estamos, ¿no? El reglamento lo que nos dice es que hay 3 artículos, el artículo 6, el 8 y el 9, en función de tu intensidad, tu grado de sostenibilidad dentro de las decisiones de la política de inversión y del proceso de inversión, eres categorizado 6, 8 o 9, reservando el 9 a las inversiones de impacto, es decir, no solo vale decir que vas a influir en el medio ambiente, en temas sociales y de buen gobierno, sino que el reglamento nos obliga a justificar y a explicar por qué estamos haciendo esto y medir. Y eso es importante de cara a cómo nos posicionamos y el futuro. Deciros que este ejercicio lo acabamos de hacer en la industria, quiere decir que acabamos de categorizar a los fondos de inversión y deciros que a día de hoy el 74% de los fondos de inversión de la industria son artículo 6, quiere decir que integran los criterios. El otro 20% es artículo 8, quiere decir que promueven los criterios, y solamente escaso, no llega al 3%, pues estamos hablando de los fondos de impacto. Pero ya tenemos un marco, por lo menos, para poder hablar al inversor, y luego veremos, porque nuestra experiencia es que nos está sorprendiendo fondos que conocemos muy bien, a los gestores, y están categorizados como 9, nos parece que quizás son exigentes. Fondos que hoy se han categorizado de 6, que nos parece, sin embargo, que tienen muy buenas prácticas. Ahí también está la experiencia de cada casa, pues para interpretar toda esta nueva situación. Claro. Las miradas pueden ser muy diferentes según quien observe y quien es observado. Viendo por dentro, en el caso de Arval, ¿puedes contarnos cómo se categoriza el trabajo precisamente para conseguir estos objetivos de sostenibilidad? Yo, curioseando, he visto que hay un plan estratégico muy reciente. Uh-huh. Está el programa que se llama Arval Beyond, ¿no? Arval ir más allá, ¿no? Arval Beyond, es nuestro plan estratégico hasta el 2025 y en el cual demostramos pues varias respuestas con la sostenibilidad, ¿no? Uno, Arval va a ser carbón neutra, ¿no? No vamos a tener 0 emisiones de CO2. ¿En 4 años, en 2025? En el 2025, pero ya hemos empezado bastante fuerte. O sea, la verdad es que por cada coche eléctrico que vendemos a un cliente plantamos un árbol, ¿no? Además en el bosque de Palencia, y es una ayuda, ¿no? En este sentido. Yo creo que incentiva al cliente y para nosotros pues forma parte de nuestra responsabilidad social, ¿no? Con lo cual, pues vamos adelantando. Pero hay un compromiso numérico respecto sobre todo a la electrificación, ¿no? Ahora mismo en la movilidad el vehículo eléctrico es el considerado más sostenible. Sí. Y Arval se ha comprometido que el 25% en 2025 va a ser electrificado, ¿no? Esto, teniendo en cuenta que nuestras flotas son a 4 años, significa que ya estamos cumpliendo con ese 25 en las nuevas matriculaciones, ¿no? Qué bueno. Y yo te puedo decir que en el híbrido enchufable Arval ahora mismo está cuatriplicando al mercado, en la tasa de mercado. El mercado estaría aproximadamente en un 5% y nosotros estamos matriculando este año rondando el 20%. Con lo cual, pues esto es un esfuerzo numérico, un esfuerzo que está en nuestro plan estratégico, medible, con objetivos claros todos los años de cumplimiento
Y bueno, te diría que mes a mes es uno de los principales KPIs que miramos, ¿no? Dentro de la empresa. ¿Que cómo lo hacemos? Pues con los clientes. O sea, nosotros, ya he dicho, somos una empresa de servicios y estamos aquí para ayudarles a ellos. Lo que pasa es que cada cliente que nos pide movilidad le asesoramos sobre movilidad sostenible. Nos pida lo que nos pida, tenemos un programa que le llamamos SMART, que al final es absolutamente relacionado con cómo les podemos ayudar en esta transición energética, y les decimos, midiéndoles su movilidad, midiéndoles cómo es el comportamiento de sus conductores, cuánto conducen por ciudad, cuánto conducen por vía extraurbana. ¿Hasta ese punto? Hasta ese punto podemos llegar. Le decimos exactamente cuántos vehículos tiene sentido hacerlos eléctricos o híbridos enchufables. Porque le estás mostrando su huella de carbono, ¿no? La que produce su staff. Totalmente. O sea, esto es una forma de ayudarles a ellas en sus propias reducciones de huella de carbono. Es muy interesante esa experiencia, sin ninguna duda. Vamos a seguir en este programa especial dedicado a la sostenibilidad en Capital Radio, pues también dando un poco de perspectiva internacional. Quizá nos puede ayudar Iria, como abogado y como socia de un despacho internacional. Desde vuestra perspectiva, esto que estamos hablando en España, ¿contrasta mucho? ¿Cómo se aborda la sostenibilidad en otros países en los que trabajáis? Pues muy buena pregunta. A ver, nosotros es cierto que somos firma internacional y además somos firma anglo-australiana, con lo cual, bueno, tenemos, o sea, el espectro, con oficina en Nueva York también, el espectro es muy, muy diverso. Es cierto que los países anglosajones van muy por delante, o por lo menos en mi experiencia. Eso nos permite absorber mucho, pero en mi humildísima opinión aquí vamos un pelín todavía por detrás. O sea, en nuestro caso también todos los planes estratégicos, etcétera, vienen determinados por nuestra empresa matriz, y lo que a nosotros nos parecía, o sea, lo que se está haciendo ahora aquí, a nosotros nos parecía muy novedoso, pero porque lo estaban haciendo hace 5 años. Pues los compromisos de Net Zero o, pues por ejemplo, cuotas de socias, pues las tenemos implementadas hace muchísimos años, y aquí el debate, bueno, pues no ha surgido hace tanto tiempo en cuotas de mujeres, etcétera. Tenemos implementados también una cultura en materia de sostenibilidad, pues por ejemplo, formamos parte de la Legal Response Initiative. ¿Y eso qué es? Pues en todos los acuerdos de cambio climático, todas las COPs que se van celebrando, pues hay países en vías de desarrollo que no tienen capacidad jurídica de negociar con otros países mucho más potentes. Nosotros pro bono, o sea, de manera gratuita, les asesoramos. Es una especie de response, un teléfono caliente en el que el propio país, los asesores de país te llaman y te preguntan determinadas cuestiones jurídicas, cómo podrían enfocarlos o no, las dudas que tienen. Bueno, pues ahí tienen servicios abogados de un despacho, pues con gente muy especializada que les puede ayudar. Todo eso y toda esa cultura es verdad que viene en entorno internacional, las cosas como son. Y nosotros aquí en España la estamos absorbiendo ya desde hace muchos años y nos permite ser bastante innovadores. Pero siendo absolutamente honesta, la realidad es que ellos, en mi opinión, van por delante, o han ido por delante. Quizá eso, el gap, en algún momento la diferencia, la distancia se puede ir acortando, ¿no? Sin duda, por eso digo han ido. O sea, yo creo que ahora ya estamos todos ahí, pero el origen ha venido determinado por iniciativas, sobre todo en cultura anglosajona, en mi experiencia. Bueno, en el lado financiero la cultura española es fuerte, ¿no? Es un país que siempre ha tenido bancos grandes, gestores de fondos impresionantes, ¿no? Entre los, sí que podríamos decir, igual que en la gastronomía, igual que hemos tenido a uno de los mejores cocineros del mundo, siempre hemos tenido a uno de los mejores gestores de fondos del mundo. Tenemos entidades que son pioneras en muchas cosas. El caso de Tresis, de la firma de la que es directora general Silvia, pues también tenemos ahí un buen ejemplo de empresa pionera. ¿Cuál es, Silvia, cuál podría ser la clave para que entendamos bien, las claves para que el desarrollo vaya en esta dirección de consecución de objetivos y conseguir hitos en la sostenibilidad? Yo creo que es fundamental creérselo, y eso tiene que aplicar a todos los ámbitos de la compañía. Y yo creo que la historia tiene mucho que ver. Cuando miramos un poco al entorno y al mercado, comentaba Iria, Europa, fíjate, representa mucho en las inversiones. El 85% hoy de las inversiones sostenibles están en Europa.
El crecimiento va a venir muy fuerte a nivel internacional. Entonces hay que creérselo. Los líderes en sostenibilidad, en los cuales tengo la suerte de pertenecer a una firma líder en sostenibilidad, y ahora voy a decir por qué, tienen origen en determinados hitos concretos. Es decir, la sostenibilidad históricamente no ha venido porque uno nació hace 20 años y se levantó sostenible. Ha venido porque hay un hito que ha hecho que te hagas sostenible. En nuestro caso, en los años ya 2000 acompañábamos a entidades religiosas y fundaciones que de alguna manera pues nos exigían que sus inversiones cumplieran unos determinados criterios, las doctrinas generales de la Iglesia Católica, que eran los primeros criterios de exclusión. Y en general, los fondos de pensiones, las instituciones, las fundaciones benéficas son aquellas que han impulsado más con esos objetivos de muy largo plazo la sostenibilidad. Yo os diría que eso es fundamental. Quizá en nuestro caso nacimos con un origen de acompañamiento y luego tiene mucho que ver con los valores de la firma. La responsabilidad social corporativa, ¿cómo la abordas? Hoy estamos hablando de los mejores empleadores dentro de la S, cuando hablamos de la A, la S y la G. Y bueno, en el caso de Tresis, en el año 2014 ya teníamos una política de responsabilidad corporativa, pero enfocada al empleado. ¿Por qué? Pues porque aquello que les preocupaba a los empleados es lo que se desarrollaba, colaborando con asociaciones en los que nuestros compañeros pues tenían pues una persona con deficiencia, con problemas, con esclerosis, etcétera. Entonces eso va calando de alguna manera. Y por otro lado, luego es un tema de convicción. En el año 2014, Tresis lanza ya la gestión socialmente responsable, por lo tanto podemos decir que tenemos histórico de rentabilidad de inversiones puras en sostenibilidad. Ahora seguimos en este programa dedicado a la sostenibilidad en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz. Con tres evangelistas de la sostenibilidad estoy sentado en esta mesa de Capital Radio esta mañana disfrutando de una conversación inteligente, estimulante, inspiradora. Aquí siguen Silvia García Castaño, directora general de Inversiones y Productos de Tresis y socia fundadora también, vicepresidenta de EGECON, Iria Calviño, socio responsable del Departamento de Regulatorio y de Medio Ambiente de Herbert Smith Freehills, y Manuel Orejas, responsable de Marketing y Desarrollo de Negocios de Arval, que antes nos sorprendía al contarnos cómo ya las empresas son mucho más sensibles. Quizás esto es uno de los cambios del COVID, ¿no? Nos preguntamos cómo había cambiado nuestra vida. Y, por ejemplo, ahora cuando diseñan o rediseñan su movilidad las empresas, ya son más sensibles, ¿no? A construir una flota más sostenible, a que la movilidad sea menos contaminante. Totalmente. La impresión que tenemos es que el COVID nos ha ayudado bastante como acelerador hacia la sostenibilidad, ¿no? El sector de automoción, los fabricantes principalmente tienen un problema de emisiones, pero la respuesta por parte de las empresas es bastante ejemplar. Casi cualquier empresa, por responsabilidad social, está tratando de impulsar el vehículo eléctrico, te pregunta por el eléctrico, analiza el eléctrico, quiere que le ayudes hasta ver hasta dónde puedes llegar con el eléctrico y si no el híbrido enchufable. Y aquí, pues un poco lo que el mercado del vehículo eléctrico está siendo principalmente impulsado por las empresas y al que se le espera es al particular. Te lo iba a preguntar, ¿qué pasa con los particulares, las personas individuales? ¿Vamos un poco detrás en esto? En lo que es la movilidad eléctrica, sí. Ahora mismo casi el 50% de las empresas que encuestamos en nuestro Arval Mobility Observatory dicen que están poniendo puntos de recarga, y yo creo que esa infraestructura que se está generando en las empresas está ayudando mucho a que se esté fomentando el vehículo eléctrico dentro de ellas. Y el particular, y aquí hablo a cada uno de nosotros porque yo soy empleado por cuenta ajena, obviamente, pero luego también tomo mis decisiones familiares. Como ciudadano, sí. Como ciudadano, y falta que la ciudadanía salte al vehículo eléctrico. Eso está pasando también, por ejemplo, en el lado de la inversión, Silvia, que son las instituciones las que mueven más la inversión hacia empresas sostenibles que los particulares. Pues a día de hoy más o menos el 75% del total activos en inversiones sostenibles pertenece a instituciones.
generalmente instituciones que han implantado estas estrategias hace tiempo y que tienen que ver con el largo plazo, donde juegan un papel muy importante en los planes de pensiones, las compañías de seguros de vida, donde las inversiones son muy a largo plazo, porque los criterios ESG, ASG en español, tienden a impactar más en el largo plazo. A día de hoy el particular es más reticente o no existe esa demanda, pero sí que es verdad que existimos algunas empresas comprometidas y que de alguna manera estamos convencidas, de manera que pues ejercemos esa labor de evangelización en algo que pensamos que va a llegar. Finalmente, mi opinión es que todo será socialmente responsable. Hoy existen esas dos categorías, podemos entrar en el porqué, pero todo acabará siendo socialmente responsable. Por lo tanto, nosotros tenemos claro que queremos estar ahí, que queremos tener plantillas formadas. Es súper importante la formación. En nuestro caso, todos los asesores y la red de gente se está certificando en sostenibilidad. Porque hablamos mucho de temas generales, pero hay muchas particularidades y hay que conocer bien las cosas, por eso la regulación muy importante, y esa formación, ese compromiso sectorial, pues es algo en el que queremos estar en el futuro. Esto es un hallazgo, ¿no?, esto que estamos comentando. O sea que aquí el motor son más las empresas que los ciudadanos en este momento en el objetivo de lograr sostenibilidad. Iria, ¿qué estás pensando? Bueno, esto es un debate que tenemos muchas veces y es plantearse por qué. Porque son las empresas impulsoras, catalizadoras. A ver, hay muchos motivos, pero un acelerador y catalizador fundamental, en mi opinión, es la regulación. Pues tenemos todo el Green Deal, el reglamento de divulgación, bueno, toda una serie de paquetes normativos. Además, Europa es súper líder en esta materia, que lo que viene a decir es que lo que quieren y todas las medidas que están adoptando son para reorientar el capital hacia inversiones sostenibles. Es decir, las empresas lo hacen porque les obliga la regulación. Entonces, hay una parte, por ejemplo, ahí muy importante, y es: yo te obligo a ser transparente y a desnudarte. Y me tienes que decir qué estás haciendo en materia de sostenibilidad. Tienes que emitir un informe no financiero en el que dices cuál es tu huella, qué estás haciendo, qué no, pero en el caso, por ejemplo, de las inversiones tienes que decir si integras criterios de sostenibilidad. Y si no lo haces, ¿por qué no lo haces? No es que te estén obligando a ser sostenible, pero te están diciendo que te retrates. Eso, desde luego, es un incentivo brutal para las empresas, claro, para canalizar pues sus inversiones, sus actuaciones, sus estrategias hacia modelos de sostenibilidad, sin ninguna duda. Con lo cual, a mí cuando me preguntan, aunque es un 50-50, yo suelo decir que en este caso muy concreto, mira que la regulación suele ir por detrás, en este caso concreto hay materias en las que la regulación va por delante. Y es la que arrastra. Sin duda. Pero también es verdad que las empresas cada vez son más sensibles, ¿no? Los trabajadores, los directivos. Sin ninguna duda. Y además, no debemos olvidar, a ver, el Foro Económico Mundial hace pues todos los años el Global Risk Report. Todos los años le pregunta a la sociedad civil cuáles son los principales riesgos por probabilidad y por impacto. Llevamos 5 años en los que salen siempre riesgos de sostenibilidad, pues ya sea ambiental o social. Este último año, obviamente, ha salido enfermedades infecciosas, pero lo que estás viendo es que a la sociedad civil realmente, por probabilidad y por impacto, lo que le está preocupando es la sostenibilidad, cambio climático, etcétera, etcétera. Con lo cual, las empresas no son ajenas a eso, es que están sujetas a un escrutinio regulatorio, pero es que también social. Entonces, al final, actúan, por supuesto por convicción, pero porque es que el entorno ha cambiado, la percepción del riesgo, todo ha cambiado. Entonces, las empresas están ahí. Yo aquí, Manuel, incluso incluiría pues una vertiente, acabo de decir, ¿no? Soy empleado por cuenta ajena, pero ahora mismo tenemos problemas de retención de talento en las empresas y el talento se queda cuando estás alineado con los valores de tu empresa. Entonces, una empresa tiene que promulgar una serie de valores que atraiga. Y al talento, te diría, multigeneracional, ¿no? Porque ahora mismo todos tenemos problemas de identificación con los millennials y yo creo que lo que es sostenibilidad, medio ambiente y planeta son valores que ahora mismo compartimos con los millennials, que tenemos que fomentar también, y que una empresa con unos valores fuertes y potentes en este aspecto tiene muchísimo más retención de talento y atracción para el talento
que una empresa que no lo tenga. ¿Y cómo se creen los profesionales de una empresa que esos son verdaderamente los valores de la compañía? ¿Cómo se les impregna? ¿Cómo se les alinea? Hombre, yo lo he dicho antes, ¿no? Al principio, el ejemplo. Decía Santa Teresa de Calcuta, ¿no? No te preocupes si tus hijos no te escuchan. Dice, te estarán observando en todo momento. Pues yo creo que nos escrutinan en todo momento cada acción que hacemos como empresa. Nuestros clientes nos ven, la gente nos ve, lo que identificas, cómo lo transmites, cada acto que haces y, por supuesto, yo sigo insistiendo en que esto tiene que ser medible, que lo tienes que tener en tus objetivos de empresa, que tienen que ser unos objetivos absolutamente públicos y que cada uno se retrate en lo que está haciendo, porque no hay mayor atractivo que decir lo estoy intentando, lo intento con toda mi alma, tengo un compromiso de conseguirlo y aquí están mis resultados. Así que no quede dudas, ¿no? La medición elimina buena parte del debate, ¿no? Y facilita la comparación, que es lo que hace mucho la gente que trabaja en el mundo de la inversión, ¿verdad, Silvia? Pues sí, he de decir que no es nada sencillo. Medir la huella de carbono, por ejemplo, que es por lo que hemos empezado, no hablo ya de medir la S o medir la G, intentar cuantificarlo de cara a las inversiones y cómo impacta eso en un modelo de valoración, porque al final te lo tienes que llevar. Obviamente, lo que es el buen gobierno sabemos que te lleva a quiebras, que decir que te impacta directamente en tu riesgo capital, pero eso lo tienes que medir. Integrar, por ejemplo, y medir la huella de carbono. Hablábamos de empresas, pues del sector automoción, por ejemplo. Existen criterios rápidos de hacer, que es aquello que es muy directo, es decir, cuánto consumo, cuánto genero, cuánto compro en electricidad, pero existen unos indirectos muy importantes que vienen a representar casi la mitad de las emisiones totales en el mundo, que tienen que ver con los desplazamientos de los empleados, con nuestra cadena de suministro, por los bienes y productos que compramos, y que eso no es tan fácil, ¿no? Entonces, al final, las empresas lo que están haciendo es generar un precio teórico de carbón dentro de lo que sabes que te impacta a la compañía, y luego existen en el mercado, como sabemos, pues distintos criterios, porque existe el criterio europeo, el que contamina paga, y por eso pues están los mercados de certificados de CO2 o las tasas al carbono, pero no es sencillo, y luego los análisis están, por eso es apasionante, todavía hoy centrados en el hoy y no en el futuro, porque aquí lo que consiste es encontrar las empresas que mejor transición van a hacer y, por tanto, mejores beneficios van a hacer y mejor rentabilidad en las carteras de nuestros inversores. Es muy interesante observar hasta qué punto están perfectamente adheridas las tres letras, ¿no? La E del medio ambiente, la S de la sostenibilidad y la G de la gobernanza, que no se pueden separar, ¿no? Si alguna falta o falla, a veces tendemos a dejar al final de todo la G, la gobernanza, el compliance famoso, que es tan aburrido, ¿no? Y a veces visto dentro de las empresas tan complicado. Esto lo sabe todo Iria, ¿verdad? Pero es tan importante como las otras para que todo funcione, ¿o no? Sin duda. Sin duda. Las tres van unidas, y cuando hablamos de sostenibilidad, además, es el impacto que generan esas tres a largo plazo. Es decir, siempre tienes las tres variables. Respecto de gobernanza y compliance, bueno, al final efectivamente es una manera de evaluar tus riesgos y poder preverlos. Es muy complicado y a veces es aburrido, pero desde luego es una parte fundamental de las empresas. Pero la gobernanza ahora es mucho más que el compliance. Ahora ya se está hablando de gobernanzas, pero de los modelos de negocio, de las estrategias, de los consejos de administración sostenibles. Estamos hablando ya de un modelo de la gobernanza del dato. Estamos hablando de modelos de gobernanza muchísimo más ambiciosos y que no van en la línea de tener un compliance, que es que eso ya es necesario y ya se da por hecho, muy bien hecho, sino que tienes que tener una gestión súper sostenible de tus recursos, de tus trabajadores, de la estrategia de tu negocio, de cómo estás impactando a largo plazo en determinadas cosas y cómo tienes que hacer ese reporte. O sea que fundamental, desde luego, la gobernanza, y además ya lo hemos estado hablando y lo hemos dicho los tres, que desde luego un buen modelo de gobernanza hoy en día asegura que puedas ser resiliente y que puedas tener una empresa
sobreviva a determinados shocks muy dramáticos y a otros que no lo son tanto. Es decir, al cambio de modelo y de negocio y de stakeholders y de percepción y social que estamos viviendo, porque es tiempo de cambio. Sí, nos comentaba espero no divulgar nada, Manuel Orejas fuera de micrófono, que él estaba personalmente orgulloso del compliance de su compañía. Mi anécdota personal, ¿no? Es nosotros en el grupo BNP Paribas y en especial en Arval pues tenemos muchos cursos de compliance, tenemos mucho seguimiento, mucha ética, antifraude, GDPR, tenemos muchísimos cursos de estos, ¿no? Y muy españolito yo, pues me quejaba de ellos, ¿no? O sea, te llega el curso y dices, ay, Dios mío, otra vez. Qué rollo, ¿no? Qué rollo. Y sin embargo, pues en una entrevista me preguntaron, ¿tú por qué te sientes orgulloso de trabajar para Arval, no? Y me quedé pensando y dije, pues por su compliance, su ética, ¿sabes? Su demostración de la sostenibilidad, su gobernanza. Y entonces me quedé un poco parado y dije, Manuel, deja de protestar, ¿sabes? No es un rollo, esto es útil, ¿no? Claro. Realmente, al final, tú cuando te sientes orgulloso de trabajar para una empresa, es por sus valores. Tienes que compartir sus valores y esos valores, vuelvo a insistir, en el día a día, ¿no? Y en la medición. Y fue la anécdota que tuve y realmente me ayudó mucho para afrontar los cursos de otra manera y con otro humor. Se ríe también Silvia, ¿por qué? No, bueno, porque estoy completamente de acuerdo, ¿no?, con lo que se está comentando. Efectivamente existen grandes retos. Yo creo que la gobernanza es de los primeros criterios que ha venido a implantarse y se ha implantado pues por malas prácticas, porque hemos visto compañías quebrar. La regulación americana empieza a hacerse más fuerte con la quiebra de Enron y después de la crisis financiera, y eso pues son ejemplos de cómo manejar todo este tipo de cuestiones. Así que viene un poco de energía de reacción, en cierto modo, ¿no?, a la experiencia pasada. Totalmente. ¿Y con la pandemia crees que se ha reforzado? Lo hablábamos antes. A ver, yo creo que la pandemia, porque las letras, como decíamos, van interrelacionadas, pero sí que creo que hay una tendencia que acelera COVID, que son tendencias de largo plazo que ya veníamos viendo y que impactan mucho en la S. Yo creo que la S tiene un cambio. Cuando nos metemos todos en casa sin saber cuándo vamos a salir y luego además viene Filomena, nos empezamos a pensar que quizá había algo que no hacíamos bien y acelera esas tendencias pues quizás sostenibles, ¿no?, con estos planes de empleo de estímulos a la sostenibilidad que también van a reforzar. Y cuando nos metemos en casa además somos sensibles y somos vulnerables y nos damos cuenta de si donde trabajamos es donde queremos estar, si nos están cuidando, si la salud y la seguridad laboral se está cumpliendo. La pandemia da lugar a muchos desequilibrios económicos y sociales, a un desempleo desigual por colectivos, a unos retos importantes. Hay que abastecer, y eso de alguna manera acelera algunas tendencias que ya venían estando aquí. Entonces yo creo que la S gana importancia. También se ven las inversiones, porque hablábamos mucho, y siempre hablamos de compañías, hablamos mucho de la renta variable, que supone casi el 70% de las inversiones sostenibles, pero estamos creciendo en bonos verdes, en bonos azules, en bonos que tienen que ver con ODS de Naciones Unidas, y es un nuevo mundo también para financiar proyectos específicos. Y creo que esa sensibilidad se ha ganado y reforzado con COVID. El que no había hecho los deberes antes tiene que hacerlos corriendo. Las entidades que teníamos la suerte de haberlos hecho llevamos un poco de ventaja, pero no cabe duda que todos tenemos que acelerar. Sí, y no es fácil porque todo esto requiere su tiempo, su esfuerzo, su dedicación. No se puede estandarizar esto de los criterios ESG, ¿no? No hay un manualillo de rápida aplicación. Hay que desarrollarlo en cada empresa. Justo, y efectivamente nosotros, y ahí sí que lo estamos viendo, y de hecho, bueno, yo estoy en el panel internacional de ESG de Gerber, y justo teníamos una reunión esta semana en la que es sorprendente que los clientes nos están clientes además, que
tiendes a pensar que estaban muy preparados para esta transición, se están encontrando con problemas a la hora de transicionar a esta economía baja en carbono. No está siendo fácil para ellos. Y las estrategias son muy distintas a si pues eres una compañía minera, a si eres una compañía energética con un fuerte peso en tu mix energético de carbón, por ejemplo, o si eres una empresa de servicios. O sea, es que no tiene nada que ver. Entonces, claro, no es nada fácil. Y luego la otra parte es que, y es una parte fundamental, y ha salido aquí, y es la medición del impacto. Muy bien, pero es que no hay una metodología de medición de impacto común. Entonces, es muy difícil poder comparar qué compañía lo está haciendo bien, mal, regular o mejor. Entonces, eso las propias compañías lo están sufriendo. O sea, no es un tema de que no quieran medir su impacto, sino que no saben cuál es la mejor metodología para hacerlo. Entonces, es bastante difícil. O sea, esto es un tema muy complicado, apasionante, precioso, pero es un reto muy grande. Y además es que estamos en un mundo globalizado. O sea, es que esto ya no estamos hablando de impactos que se tienen aquí en España, ¿no? Estamos hablando de impactos que se tienen en Myanmar y China, donde la regulación es distinta, donde las obligaciones de... Pues yo me imagino a Silvia intentando encontrar o justificar que está invirtiendo en algo sostenible, cuando pues el activo en el que quiere invertir no tiene ningún tipo de obligación de transparentar cuál es su negocio o qué cosas está haciendo. ¿De dónde sacas esa información y cómo la comparas? Es complejo, es un mundo, o sea, es una temática muy compleja y las compañías tienen unos retos importantes por delante, la verdad. Mira, nosotros, para ayudar a los clientes en esa línea, ¿no? Hemos sacado una plataforma que la hemos llamado Climate Sheet, donde le garantizamos que cualquier tipo de donación que haga dentro de esa plataforma, todos los destinatarios son sostenibles. Porque realmente, aparte de que a nosotros nos pidan un informe de emisiones de CO2 en su movilidad, que eso, siendo Arval, pues lo considero básico, ¿no? Y es algo que hacemos para todos los clientes, pues muchos no sabían muy bien cómo intentar derivar o donar a soluciones sostenibles. Y entonces, bueno, pues gracias al grupo BNP pues tenemos esta posibilidad de acceso a esta plataforma. Obviamente son los destinatarios, son auditables, se ve exactamente dónde están invirtiendo, qué están haciendo y cómo están ayudando en la sostenibilidad. Y ahora mismo es algo pues que facilitamos a todos nuestros clientes también. Muy interesante como experiencia. O sea, que da la impresión de que todavía, pese al trabajo realizado, estamos un poco al principio, ¿no? Nos queda mucho camino que recorrer, ¿verdad, Silvia? Esa impresión nos queda. Sí, esto, cuanto más sabes, además, más te das cuenta que estás en el principio. Y como además vamos desarrollando las cosas con cierta lentitud y depende del compromiso, y depende de una cosa muy importante, que son los recursos. Todo esto cuesta muchísimo dinero a las compañías. Es caro. Es carísimo. Porque necesitas tener además de los equipos tradicionales, necesitas tener otros equipos para hacer estas mediciones y para hacer unas buenas valoraciones, y tienes que estar formado. Y todo ello pues es un coste económico, especialmente en las inversiones para las entidades financieras, muy relevante. Por lo tanto, estamos muy al principio. Estas bases de datos tienen que ir mejorando, como decía Iria. Las metodologías y los criterios tienen que ser más homogéneos, pero bueno, sí que podemos empezar a medir, quiere decir, y bueno, podemos dar ejemplos concretos. Como decía, nosotros gestionamos carteras sostenibles desde el año 2014 y sí que es verdad que con las mediciones de huella de carbono, por ejemplo, sí que se ve un impacto importante, más o menos podemos decir que la mitad de contaminantes, ¿no? en este tipo de métricas. Por lo tanto, estamos empezando a valorar, pero falta todo lo que tiene que ver con el futuro y falta todo lo que tiene que ver con cómo lo integras. Y eso va a depender de las entidades y de los recursos y de las capacidades, porque la ventaja de esto no es que tú seas ESG o no seas ESG, serás ESG para una entidad que comprará tu compañía porque piensa que vas a mejorar, y no estarás en las carteras de otra compañía que piensa
por sus análisis que no vas a mejorar. Y eso es lo que aplica al mundo de las inversiones, con lo cual el mundo de las inversiones se junta el categorizar con el valorar y el tener una decisión final, con lo cual son dos cosas que hay que integrar en un mismo modelo y lo hace pues especialmente complejo. Yo diría que estamos en la casilla primera después de 20 años. Es verdad que todo ha cambiado mucho, ¿eh? Si miramos a las comisiones de ética de hace 20 años, a las cuales he estado en algunas, hemos mejorado, es mucho más amplio. Y empezamos a medir de forma más consistente. En pocos años, además, ¿no? Porque si hablamos de hace apenas, 3, 4, 5 años, Manuel, estábamos en otro punto, ¿no? Ha sido rápido el avance. La verdad es que ha sido rápido el avance y yo siempre tengo la sensación de que estoy en la casilla de salida. O sea, llevo muchos años intentando luchar, ¿no?, por la sostenibilidad y el vehículo eléctrico. Y lo cierto es que siempre tienes la sensación de estar en la casilla de salida, ¿no? Yo creo que hay tanto por hacer en el futuro que no miras atrás a cómo estabas hace 4 años, te miras hoy y dices, estoy empezando, vamos, ¿no? Nosotros, hace 4 años, cuando hablábamos de vehículo eléctrico y bueno, somos socios de Capital Radio en movilidad, sí. Y yo creo que fue hace 8 años cuando nos dimos los primeros vehículos eléctricos y miraban tanto a Capital Radio como a Arval como qué raros son. Que llevan vehículos eléctricos. Totalmente, sí. ¿No? Y eso son hace 8 años. Pero ahora mismo la industria te acompaña, empiezas a ver muchos más compañeros, empiezas a ver que hay muchísima más gente. Toda la automoción está volcada en la electrificación. Los fabricantes afrontan unas multas si no consiguen vender, que no ya fabricar, sino vender vehículo eléctrico o híbrido enchufable importantes. Ves que los clientes te quieren acompañar, que los clientes muestran esa intención. Tú te ves muchísimo más preparado que antes. Todas las herramientas que os he contado, la consultoría, los objetivos, ves que les puedes acompañar, ves que les puedes ayudar, pues estás en la casilla inicial 4 años más tarde, pero tienes una ilusión de comértelo para los próximos 4 años indiscutiblemente, ¿no? Ahí por alusiones sí que nos hace estar orgullosos, ¿no?, de haber participado desde hace muchos años ya en esta corriente hacia la sostenibilidad, darnos cuenta de que aunque al principio nos mirasen como bichos raros, pero luego te das cuenta de que efectivamente esto es un movimiento imparable, que crece, que tiene sentido, que es un propósito respetable y que produce buenos resultados. Así que yo creo que estamos todos por fin muy alineados, ¿no?, con estos objetivos de sostenibilidad que han sido los protagonistas de este programa especial en el que tanto hemos aprendido y disfrutado con las personas que nos han acompañado. Y recuerdo que escuchaban a Manuel Oreja, responsable de Marketing y Desarrollo de Negocios de Arval, escuchábamos a Silvia García Castaño, directora general de Inversiones y Productos de Tresis y socia fundadora y vicepresidenta de EGECON, e Iria Calviño, que también es miembro de EGECON, lidera, por cierto, el Foro de Sostenibilidad con un trabajo extraordinario. Algún día hablaremos ya de cómo marcha el observatorio que se ha convertido el foro, ¿verdad? ¿Prometes claro que sí, hablaremos de ello? Encantada. Iria Calviño, que es socio responsable del Departamento Regulatorio y Medio Ambiente de Herbert Smith Freehills. Gracias por compartir este buen rato en la radio y hasta la próxima. Enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Arval, líderes en la movilidad del futuro, les ha ofrecido este espacio.